Ahora sí, regresando. Este es el capítulo más conocido de cristianos y no cristianos. Primera de Samuel, capítulo 17, David y Goliat. Ok, hermanos, aquí está hemos estado de nuevo analizando la narrativa del Antiguo Testamento, historia por historia. Y queremos de nuevo aplicar el mismo método a este capítulo. Ahora, hermanos, aquí está el reto. El reto de estudiar este capítulo, que ya es muy conocido y lo vamos a leer juntos, no reside tanto en la interpretación, sino en la aplicación. ¿Ok? Porque de nuevo, creo que podemos interpretar lo que está pasando aquí y lo vamos a hacer. Pero la pregunta es, hermanos, porque este capítulo, y déjenme usar esta ilustración, el pastor Tavo una vez estaba predicando este capítulo, ¿verdad? Y en el Baseball Chapel, y uno de los peloteros, ¿verdad?, lo agarró y usó este versículo como su lema, ¿verdad?, pensando en la pelea de David y Goliat, y creo que es más, creo que hasta se tatuó Primera de Samuel 17 y un versículo ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta, y le digo, el reto de este capítulo no es tanto la interpretación, sino la aplicación. ¿Por qué? Este capítulo estará enseñando, ¿verdad? Pégale al más grande, tú puedes con Dios. Oh, ¿verdad? Porque ¿cómo lo enseñamos a los niños, verdad? ¿Cómo lo enseñamos a los adultos? ¿Cómo lo enseñamos a los peloteros, verdad? No importa, ¿verdad? No importa que vayan perdiendo 8-0, ¿verdad? Más puede David que Goliat. O sea, ¿qué son las aplicaciones de este capítulo? O sea, ¿qué nos están enseñando y cuáles son las aplicaciones de este capítulo? Porque, de nuevo, a veces en los detallitos son donde se han sacado las aplicaciones. Entonces, ese es mi reto para ustedes hoy. Y vamos a intentar hacerlo, ¿ok? Entonces, comenzamos. Primera de Samuel 17. Sígame ahí con su vista. Creo que hay, hermanos, según yo discierno 3 escenas, ¿ok? La primera escena comienza en versículo 1 y es la introducción. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Si usted tiene una nueva traducción viviente, dice casi 3 metros. Hermanos, casi 3 metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. De nuevo, si usted lee la nueva traducción viviente, dice 57 kilos. Hermanos, la cota de malla es esto que se lleva aquí. La cota de malla pesaba 57 kilos. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, 7 kilos. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, miren ahí las palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y para mí aquí comienza la primera escena, ¿verdad? Esta primera escena es una introducción, el narrador está describiendo, y déjenme poner aquí unas diapositivas
para ilustrar un poquito esta escena. ¿Ok? Dice, el narrador comienza estableciendo, hermanos, dónde se está llevando esta batalla. ¿Ok? Entre Soco, Afeca y Besdamín, dice que los filisteos están de un lado, los israelitas están del otro lado y el valle de él en medio. ¿Ok? En el capítulo 13 y 14, ¿se acuerda de la batalla de Jonatán? ¿Se acuerda que había sido una de las batallas más grandes llevada entre riscos y otras cosas? Bueno, es casi parecido a ese tipo de batalla. Y entonces, pero vienen ahora aquí los filisteos nuevamente a retar a Israel. ¿Ok? Después, hermanos, el narrador toma mucho tiempo en describir ¿qué? A Goliat, ¿no? Y aquí, si usted tiene su nueva traducción viviente, de nuevo dice, un casco de bronce, una cota de malla hecha de bronce, protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce, y aquí dice, ¿verdad? ¿De cuánto? 57 kilos, su asta era tan pesada y gruesa como un rodillo, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. ¿Ok? Ahora, hermanos, pues a mí me gusta pensar y a veces cuando uno relaciona, ¿por qué el autor puso tantos detalles? ¿Se acuerda que esto es parte de la narrativa? La narrativa muchas veces pone, de nuevo, nos dice muchos detalles, a veces no nos dice muchos detalles. Y aquí el detalle, y aquí la interpretación va a estar un poquito en los personajes. Aquí nos va a presentar a Goliat y más adelante nos va a presentar a David. ¿Qué está tratando de enfatizar? Pues está dando como un tinte de que es invencible, ¿no? Y que va súper protegido para cualquier agresión. Ok, bien. O sea, lo está presentando. Este es un guerrero de casi 3 metros. Para pelear. Y él está haciendo un reto, hermanos. Ahora, note lo que dijo. Él está pidiendo, denme uno. De todos, denme uno. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? No, así, pero así peleaban más antes, se llamaban unos otros bien, se regañaban Bueno, ok, ahora. Había de nuevo, entre las guerras antiguas había de nuevo una manera de resolverlo para evitar un baño de sangre, porque vemos que también hay baño entonces ponían este reto, ok, 1 contra 1. Y esto es lo que está haciendo Goliat. Para evitar de nuevo un baño de sangre entre ejércitos, está pidiendo 1 por 1. Ahora, es muy enfático, también en Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente, es muy enfático que dice casco de bronce, de bronce, de bronce, de bronce. Porque no le va a entrar ni un cuchillo ni una flecha, no le va a entrar nada. Ok. Por lo que pasó, no importaba que tanto bronce tenía, porque David con su onda le pegó en la frente. Ok. No sabía. Ahora, ahí voy. Creo que la palabra bronce es una palabra, de nuevo, que tiene una pista de algo. Y ahorita lo voy a enseñar. ¿Una pista de qué? De algo. Ahora, yo le pregunté a la inteligencia artificial. ¿Ok? Porque el texto bíblico nos está diciendo, este compadre lleva 57 kilos. Y yo le pregunté a la inteligencia artificial, un soldado americano, ¿verdad? Que va a la guerra, ¿cuánto peso lleva? ¿Ok? ¿Cuánto peso lleva? Y depende, dice que por ejemplo los que tienen un chaleco, los chalecos son pesados, pero llegan a llevar entre todos como unos 35 a 50 kilos, depende. Entonces ellos, los soldados, ahora, si llevan una mochila con todo lo que usted, ¿verdad? Con todo, esa mochila puede llegar a pesar como 60 kilos. ¿Ok? Ahora, pero aquí viene. Eso hace un soldado americano que va a estacionarse, pero no pelea con la mochila. ¿Ok? O sea, no llevas la mochila a pelear. Entonces, lo que quiere enfatizar el texto es que este hombre está peleando con todo ese peso. ¿Ok?
Entonces, sí hay mucha diferencia entre un soldado americano y Goliat en cuanto al peso para pelear. O sea, los soldados sí cargan mucho, hermanos. Deben ser hombres fuertes. Y tiene mucho sentido en muchas cosas, ¿no? Deben ser hombres fuertes por todo el peso que llevan. Ahora, esta es la introducción. Ahora, vamos a regresar. Vamos a regresar al texto. Siguiente escena. ¿Por qué creo que es una siguiente escena? Porque el versículo 12 interrumpe todo el flujo y dice, y David. ¿Y en qué momento? Es como le digo de la elección de Saúl, ¿en qué momento? Ahí vamos. ¿En qué? Si nota la interrupción, viene un cuate y viene a retar y los demás se turban y de pronto comienza con, y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Por eso creo que aquí hay otra escena. Ahora, mire, vamos a leer. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Isaí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Punto. Ahí. ¿Qué está haciendo el narrador en esos versículos? ¿Qué tipo de información nos está dando el narrador? Que para mí eso todavía es un misterio. Pues ¿quién era David? ¿Verdad? Y se está adelantando a lo que va a platicar después. ¿Sí? Entonces, hace mucho énfasis de dónde proviene David para que vean que ¿Sí? Ahora, hermanos, acuérdense que los narrativos están llenos de detalles. De nuevo, y el autor a veces con lo que nos dice mucho, pero a veces con lo que omite también nos dice algo. Así es. ¿Por qué menciona que el papá de David era viejo? ¿Para qué interesa eso? Para darle la antigüedad a David. No se queda con mi idea de que está jovencito todo el tiempo. ¿No? Ahora, No, pero David era un pastor, ahí cuidando ovejas. ahora, Pero ese gigante era un profesional de guerra. y ahorita vamos a eso. De nuevo, ¿por qué, hermanos, por qué dice que era viejo y de gran edad? ¿Sí? ¿Pero qué otra cosa podría pasar? ¿Y por qué van sus 3 hijos a la guerra con Saúl? En cierto sentido tenía cierta autoridad o algo como... Pero piénselo así. Él está muy grande y tiene que mandar a los 3 mayores. ¿Eso significa qué? Que ya no lo vi. Exactamente, él ya no puede. Y manda 3 de 8. ¿Se acuerda que tenemos un relato en Crónicas que nos dice que son 7? El relato de Crónicas nos dice que son 7 y nos da sus nombres. El anterior capítulo nos dice que eran 7, ¿se acuerda? Y este capítulo nos dice que son 8. ¿Y cuál es la solución? Que David es el pilón. Bueno, ahora, hay uno, y aquí de nuevo, y ya me puse a investigar más porque... Ok, creo que el detalle no está tanto en David, sino que probablemente alguno de ellos murió y no dejó descendencia, que esa era la preocupación, especialmente con los judíos. ¿Okay? Eso es como la justificación. Ahora, lo que sí deja en claro es que van los 3 mayores a la guerra y de nuevo enfatice, David era el menor. ¿Ok? Ahora, versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ahora, para leer ese versículo tenemos que saber información previa. ¿Qué era la información previa? ¿Qué había dicho el 16? Que le quería tocar el arco porque se le entraba el espíritu. Okay, que era uno de sus, ¿verdad? De sus músicos,
que Saúl lo llegó a amar mucho, que era su paje de armas. Ahora, aquí este versículo explica un poquito de esa dinámica. ¿Alguien tiene ese versículo en la Nueva Traducción Viviente? Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas. Ok, entonces, eso nos explica por qué, de nuevo, David, aunque Saúl lo amaba, David no trabajaba todo el tiempo en la corte, ¿ok? Regresaba a ver a su papá, trabajaba y cuidaba las ovejas, todavía como hijo menor, ¿ok? Ahora, dice aquí, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Hermanos, 40 días viniendo y retando. Dame un nombre. Ahora, quiero que note este asunto cronológico. Viene por 40 días. Ahora, él es un enfadoso, pero del otro lado, ¿qué pasa? No hay uno. Viene el segundo día. ¡Ya! Tercer día, el día 20, ¿ya? Imagínense, el día 30, ¿ya? ¿Por qué no? Si yo no sé cómo no se lo Ahora, hermanos, ese versículo está insertado para conectar la historia. Porque miren lo que sigue. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿Sí se da cuenta qué tiene que ver Goliat ahí? Porque todavía está hablando de David. De nuevo, el autor está ligando las historias. Y Saúl y ellos y todos los que de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. De nuevo, hermanos. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esa palabra temor se repite varias veces. Estaba grande y feo. Ok, ahora, todavía. Ahora, hermanos, miren lo siguiente. Y cada uno de Israel, de los de Israel, decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Había notado ese detalle? Sí. ¿Ya iba a pagar impuestos Isaí? Hermanos, nada con el SAT. Imagínense, nada con el SAT. ¿Ok? Y le iba a dar, hermanos, iba a entrar a la corte real. ¿Ok? Ahora, note de nuevo el texto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Cuál mismas palabras? Lo del matrimonio y los impuestos.
Riquezas, hija, y libro, taxes free. Ok. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora, hermanos, sí es. Ahora, ese es el amor de entre hermanos, pero también recuerde que David ha preguntado: oigan, ¿y qué le van a dar al que gane? ¿Y qué le van a dar al que gane? Okay. Ahora, ¿alguien puede leer el versículo 29 en la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo haciendo la pregunta. Ok, esa es la traducción. Aquí se lee difícil en Reina Valera. ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. O sea, lo que está diciendo David, yo nada más pregunto. Y yo nada más estoy preguntando. Y apartándose de él hacia otros, mire, preguntó de igual manera. Y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, eso nos deja, si se cortara ahí el narrativo, eso nos deja con qué impresión. Que va a tener un gran premio que se va a pelar. Sí, pero qué, o sea, si cortamos ahí el narrativo, ¿qué va a pensar de David usted? ¿Qué va a hacer? Ahora, esto de nuevo, aquí de nuevo, ¿se acuerda que mucho de la narrativa está creando un poquito de ironía? Porque esto es lo que el rey ha ofrecido y por 40 días nadie ha venido. Oigan, hay premio y nadie, y no es un buen premio. Ahora, dice aquí: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Nota? Ya salió uno. Y dijo Saúl a David, a ver, alguien de nuevo, ayúdenme en la Nueva Traducción Viviente. El 33. No sea ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra. Ok. No, dice, dijo Saúl a David, estaba hablando Saúl. Sí, exactamente, yes. Ahora, ahí es donde les digo que las traducciones dinámicas traducen la idea, ¿no? O sea, no está traduciendo la palabra, está traduciendo la idea, le está diciendo, no seas ridículo. Ahora, la palabra que dice, tú eres muchacho, en el versículo 16 utiliza una palabra técnica para hablar que él era muy muchacho, ¿se acuerda? ¿Cuántos años pensamos que tenía David en el capítulo 16 aproximadamente? De 12 a 15. Sí. ¿A qué edad puede ser un muchacho para ir a la guerra? Ok, ahí voy. De 12 a 15. Ahora, de nuevo el narrativo nos dice que es el menor, que mandaron a los 3 más grandes. Entonces significa que los siguientes de 8, solamente 3 tienen la edad suficiente y probablemente la fuerza para ir a la guerra, porque su papá ya no puede. De los 8, y David de nuevo enfatiza, es que el menor. Entonces, hermanos, los comentarios aquí, es casi imposible saber cuántos años de diferencia hay. Algunos ponen meses de capítulo 16 a 17 y algunos le dan una estimación de máximo 3 a 5 años. ¿Ok? Entonces, si David tenía 12 y pasaron 3, tiene 15. Si tenía 15 en el capítulo 16 y pasaron 3, tiene 18.
¿Ok? 8:20. Ahora, sigue siendo O- muy joven. ¿Ok? Pero si toma de relación como Dios los elegía para la guerra, cuando él estuvo así diciendo a la nación de Israel, yo pienso que él tenía 20 años, porque ya estaba con todas las características para poder ser. Ok, puede ser. Ahora, ¿se acuerdan a qué edad entraban los levitas al servicio? ¿Eh? ¿De 30 a qué? A los 50. Él, de nuevo, ¿se acuerda? O sea, él no cuenta dentro de un hombre mayor. Él sigue siendo un chamaco. A la guerra sí. Bueno, ahora, ahí va. Quiero enfatizar de esto. Ahora, David respondió a Saúl, y aquí viene. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, hermanos, ahora, todavía no es el punto. Espérese tantito. Ahora, él está dando, estas son sus credenciales. Porque le dijo, él ha peleado desde su juventud. ¿Y tú qué has hecho? Ahora, hermanos, de nuevo, piénselo con sentido común. ¿Usted ve un oso y usted ve un león, los enfrenta? No, ni con un rifle. Pues. O sea, hermanos, con sentido común. Ni con- Ahora, si viene un león y un oso y se roban, ¿usted va tras eso? No, ni con el rifle. No. Oye, hermano, pero ¿cómo se explicaría, cómo diría? En este caso lo podría un soldado entrenado y todo, será muy bueno, pero hay quienes son de la calle y les pegan unos tiros macizos que un soldado no saca y tienen la misma capacidad. Ok. Pero ¿qué? Dice, el hermano dice, es que unos tienen entrenamiento militar y otros entrenamiento de la calle. Sí, Ahora, hermanos, yo sospecho, de nuevo, en sentido común, es lo que está diciendo. A mí me ha entrenado el campo. Ahora, de nuevo, hermanos, la Biblia no quiere ofender nuestro sentido común. Este no es un pastor cualquiera. No. Pues él dice, o sea, yo tampoco, no, yo que se las coma todas. ¿No? O sea, no vas a enfrentar un león y un oso. Ahora, Estoy muy lejos. las siguientes palabras son más interesantes. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y esto es, de nuevo, esto sí es muy clave. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Dios está en control. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David sus espadas sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora, tengo una diapositiva aquí que medio ilustra esto, ¿no? De nuevo, dice que Goliat está todo de bronce y le pusieron el casco y la coraza. Aquí ya le pusieron más detallitos. No, ¿verdad? También dice que David traía eso. Y no puede, ahora, esto es lo que lo va a enfrentar. Pero David nunca ha usado esto. Nunca ha usado esto. Ahora, hermanos, de nuevo en la guerra, vas a pelear. Cada uno de estas tiene su razón de ser, ¿sí o no?
O sea, te puede librar de daños mortales. Y si no lo llevas, Usted corta. o sea, ni siquiera te tienes que acercar. Te avienta la lanza y ahí vas a morir. No. Cortó el fierrerico que decía, ¿no? ¿Ok? Como los 50 la botella 5 del mar, los niños tenían bien armados, y los de acá, y vas a Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Por qué aquí lo pone como de la misma estatura? ¿Eh? No, pues ahí sí, la inteligencia artificial la regó. Bueno, ahora, ahí voy. Entonces, ahí termina la segunda escena. Ahora, en la segunda escena, hermanos, es el que lleva el lonche y termina como un oponente de Goliat. O sea, se dio cuenta en qué momento lo mandaron al lonche, lo mandaron a llevar un lonche. Sí. Y termina como un soldado. Pastor, yo insisto, ¿dónde le entró la amnesia a David? Ahí voy, espérame, todavía no, y ahí voy. Ahí voy. Según mi escena número 3. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. De nuevo, creemos de nuevo, porque es la misma descripción del capítulo anterior. David era un hombre como casi 2 metros. Bueno, aún así, ¿qué está tratando de enfatizar muchacho rubio y hermoso? Es muy fragilito. Que, de nuevo, que no era un hombre, de nuevo, de guerra. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerda? En hebreo eso es Jehová Shabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Ahora, hermanos, en el narrativo, ¿en algún momento hemos visto que que Goliat dice algo contra Dios? Bueno, no, pero que Goliat dice algo contra Yahweh, contra Jehová. ¿Por qué? ¿De dónde David saca esto? Porque le dijo de sus dioses. Sí, ofendió a No, pero ofendió a David mentando a sus dioses. O sea, Goliat dijo Baal y... Eso es lo que pasó. Pero ¿cuándo Goliat ha dicho algo contra el Dios de Israel? el pueblo de Dios, igual que como cuando se le por el Señor se le preguntó a Saúl, ¿no persigues? Ok, ahora, aquí de nuevo, hermanos. Y para eso hacemos también, hermanos, ¿se acuerdan? Algo que necesitamos al estudiar estas historias antiguas y también una cosmovisión es que las guerras no están ligadas, hermanos. Las guerras no existen. En nuestro mundo moderno solamente vemos personas peleando y Dios es como que Dios está aquí a un lado, pero la guerra pasa un momento y las dos nunca se juntan. Pero la historia nunca se va así. Esta visión moderna que tenemos de las guerras, de que es que Dios por un lado, ¿verdad? Y la guerra por otro, esta es una visión moderna que no, la Biblia nunca ha tenido y que el mundo nunca ha tenido. Sí, pero ahora en estos tiempos un camión puede tirar una bala como 10 kilómetros. Sí. Ahora, y el avance, por ejemplo, y ese avance de la tecnología, ¿a quién se le atribuimos? A Dios. No, a nosotros. Es que la inteligencia americana, la inteligencia israelí, nosotros en este tiempo difícilmente, ¿verdad? Diríamos que ganan porque ¿quién es el Dios más grande? Pero no así en la Biblia. Y no así en las historias, hermanos, fuera de la Biblia. De nuevo, las batallas también tienen un contexto teológico.
¿Se acuerda que vemos también en el libro de los reyes, por ejemplo, Acaz? ¿Se acuerda que uno de los reyes de Asiria vino y había conquistado? ¿Y qué hizo Acaz? Es que este Dios está bien poderoso, hay que hacerle un altar en Israel, porque pues que mira, viene conquistando. Este Dios es más poderoso. Y entonces lo que hacían los pueblos, hermanos, es que agarraban al Dios más poderoso. Entonces, esta visión de la guerra es teológica. Pelear contra Israel es pelear contra el Dios de Israel. ¿Ok? Y Goliat también viene en nombre de los dioses filisteos. Ahora, hermanos, acuérdese que ya habíamos visto algo hace unos capítulos. Israel ni tiene que pelear para que Dios le ponga una paliza a los dioses filisteos. ¿Se acuerda? Metieron el arca y los dioses filisteos, ¡paz!, tirados, con tumores. Israel ni tiene que pelear. Sí. Yo tenía un principio, pero me da un ánimo social, no sé qué tenía. Cuando lo voy a ver, después de un principio, no, yo digo, tú sabes que soy cristiano, no estás peleando contra mí. A los días lo mataron. Ahora, ahí vamos a la aplicación. Ahí vamos. Tú sabes que soy cristiano. Y luego las otras cosas también. Y te lo presté en buena fe. Ahí vamos. Porque quiero llegar a esa aplicación, me estoy apurando. De nuevo, Jehová, versículo 46, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Hermanos, utiliza una palabra que no se utiliza comúnmente. Está hablando de Israel. Que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, no sé si usted puede imaginar esa batalla. Entonces, viene y en lugar de irse para atrás, esto es lo que uno haría, ¿no? Viene para ti, pues en el boxeo, ¿no? Te vas echando para atrás, o tú eres el que das, o tú eres el que aguantas para atrás. Pero aquí dice que David fue adelante, ¿verdad? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Y mire, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Ahora, hermanos, más o menos, déjenme aquí, tengo otra diapositiva. Entonces, ¿se acuerdan las ciudades filisteas? Gad, Ecrón. Ok, hermanos, ellos están huyendo completamente y el ejército israelita los está persiguiendo. ¿Por qué creen que cantaron lo que cantaron en el siguiente capítulo? Saúl hirió a sus y David. ¿Por qué usaron esa cuenta? Lo que probablemente están pensando es un conteo aproximado de esta persecución que está pasando.
Hermanos, esta es una persecución. Solamente existen 2 capítulos en el libro de Primera y de Segunda de Samuel con tantos versículos. Este es uno y el otro es en el capítulo segundo de Samuel 19, que tienen tantos versículos. El autor está poniendo muchos detalles en esta historia porque no es cualquier historia y no es cualquier victoria. Ahora, termino, lo que le intriga al hermano Ortega. Hay un epílogo. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, esto está fuera de la cronología. ¿Por qué? Porque nos va a contestar que entró a la mesa. No, porque esto está fuera de la cronología. No, es que, mira, ahí va. Es que están pensando más allá de lo que dice el texto. El capítulo pasado No, espérese, no. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, o sea, antes que lo venciera, esto está pasando antes que lo venciera. Sí. Dijo Abner, general del ejército, Abner. Ahora, mire lo que preguntó. ¿Qué preguntó específicamente? ¿Quién es hijo? Ok, no preguntó quién es. ¿De quién es hijo? Preguntó de quién es hijo. Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. De nuevo, no preguntó quién es él. Ya lo conocía. Lo que está preguntando es ¿de quién es hijo? Pero aún así es amnesia, pastor. Bueno, espérame tantito. Versículo 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, entonces imagínense, pregunta antes, ya lo mató, pregunta. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. No le está preguntando quién es él, le está preguntando de quién es hijo. Ahora, dice el hermano, ¿en qué momento él no lo recordó? Porque acuérdese que en el capítulo anterior fueron los siervos los que le dijeron, hey, conocemos un hijo de Isaí que sabe tocar, que Dios está con él, mándalo a traer. Lo mandó a traer. Vamos a pensar que ahí tenía 15 años. Pasaron 5 años, pero él estuvo yendo y viniendo a tocarle para que se sintiera bien. Inclusive, si fuese un paje de armas, ¿cómo es posible que esté preguntando de quién es hijo? Sí, ahora, ¿por qué? Aquí, ahora, ¿y cómo sabemos? ¿A poco tú, una persona que está tan cerca de ti, no vas a saber quién es? Ahora, sí, ahora hermano, sí, pero el narrativo lo está enfatizando más. Y luego en el siguiente capítulo, David mismo nos da la respuesta. Cuando le dicen el asunto para emparentar. Sí, que no le debe a la mujer. Pues sí. Pero ¿qué dice? ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre? ¿Por qué? Porque de nuevo, eso es lo que quiere enfatizar. Este joven no viene de una familia de militares. No viene de una familia de las más importantes. Ahora, hermano Ortega, ¿se acuerda lo que habíamos dicho? ¿De dónde venía Saúl? También del... Exactamente. Hermanos, el libro de Samuel nos quiere dejar bien en claro que Saúl y David no vinieron de las familias más ricas, más preparadas, más guerreras. Sus inicios fueron nobles. Uno cuidaba ovejas, otro cuidaba bueyes y asnas. Uno trabajaba en el campo, ¿se acuerda? Arando
de nuevo. Y eso es muy interesante en el libro de Samuel porque no es su familia, no es su entrenamiento, no son ellos. Ahora, a mí también me hace mucho ruido. Bueno, no le da a la mujer, ¿verdad? Pero digo, ahora sí se siente muy novio, pero sí es igual que yo. Bueno, pero hermanos, es que ya vivimos en el 2026 con de toda la igualdad. Pero pero hermano, vaya a una cultura donde no hay igualdad. Pero es que eran iguales. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hermano, vaya a una cultura donde eso no existe. O sea, nosotros hemos creído en un país donde la igualdad, que todos somos, pero no ha sido así. Pero entonces, Bueno, espérame tantito. salir del ruido. Entonces, Saúl, no es que le diera amnesia, sino que simplemente le es rey y tú eres. Y es de nuevo, y con justa razón. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá, hermana? Es lo que quiero comentar. Bueno, ahí le pregunta quién es tu papá, pero nosotros sabemos que quién era su papá, ¿verdad? De dónde venía Isaí. Ya venía escogido por Dios desde antes, ¿no? Porque él viene siendo nieto De Ruth y Boaz. de Ruth y Boaz. Ellos vienen siendo, entonces ya venía esa descendencia, pero por eso sí era importante David y Isaí también. Ahora, hermana, y por eso creemos, y aquí viene, y ahí viene un detalle, que el libro de Samuel tiene una edición. O sea, de nuevo, alguien lo escribió y lo registró, pero alguien editó la historia. Y alguien está tratando de conectar las historias. Y ahorita le voy a decir por qué. Ahora, quiero de nuevo, ya me quedan bien poquitos, últimos minutos. Hermanos, cuando hablamos de la aplicación, estamos hablando de qué respuesta o reacción quería Dios de los oyentes originales. Cuando alguien está leyendo esta historia, antes de pensar en nosotros, hay que pensar en quién escribió esa historia y para quién escribió esa historia. ¿Ok? Ahora, mucho de la historia yo creo que la escribió Samuel, pero él no escribió todo y hubo un editor. ¿Por qué? Porque Samuel se muere en el primer libro. ¿Sí o no? Él se muere en el primer libro. Alguien tuvo que terminar la historia y editar la historia, ¿no? Entonces, cuando alguien está leyendo esa historia, piensa en esto. Y aquí de nuevo en la aplicación tenemos que pensar, ¿quién era David? Hermano, un israelita no pensaría como nosotros en el 2026, él es una persona como yo. No, él no es una persona como yo. Él es el ungido de Dios. El capítulo anterior lo dejó. Él es el ungido de Dios, es el escogido de Dios y el Espíritu de Jehová está sobre él. O sea, no nada más ya le hicieron lo del aceite. El Espíritu de Jehová ya está sobre él. Él no es cualquier israelita. Ahora, podía ser un israelita, podía un israelita ser como David. No, claro que no. Alguien leyendo la historia original no se va a identificar como David así de que, no, si yo puedo ser como David, ¿verdad? Yo voy a crecer y voy a enseñar y voy a cultivar a mis hijos como David. Claro que no. ¿Por qué? Porque solamente Dios escogía a sus reyes, sacerdotes y profetas. No podían ambicionar a ser ungidos. No estaba en la mente de los israelitas al leer esa historia. Yo puedo ser como David. Ya nada más falta que echemos ganas, ¿verdad? Mira, la calle entrena mejor que el ejército, ¿verdad? Hay que ir a las ovejas y los osos y los leones. No, un israelita no pensaría eso. Ahora, hermanos, si un israelita en su contexto original no pensaría eso, ¿por qué nosotros sí? Y ahí está el problema de la aplicación. Si un israelita original no pensaría así, ¿por qué nosotros sí? Pues que no, David estaba escogido, nosotros también somos escogidos. Hermano, ya empezó usted. Ok, ahora, ahí vamos. Hay cosas que compartimos con David y cualquier otro israelita. Yo creo que sí.
Y ahí es la parte de la aplicación. O sea, quiero que piense, antes de pensar en la aplicación de nosotros, tenemos que pensar en la historia. Cuando los israelitas, los judíos, leían esa historia, esta historia no los identificaba directamente con David. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, yo no soy rey, yo no soy un tío. El espíritu de Jehová, yo no puedo ambicionar eso. Eso no está ellos no estarían buscando aplicar eso. Y aquí viene el problema de nosotros. Cuando agarramos esta historia y le decimos a los niños, o a los adultos, o a los peloteros, sé como David. Pues es correcto, porque el punto de la aplicación no es ser como David. Pero de nuevo, ¿qué compartían David y cualquier otro israelita? El carácter, ¿No? el pecador, el Cristo. El mismo Dios. Lo que un israelita sí podría pensar es, yo no puedo ser como David. Y yo no ambiciono ser como David. Pero sí tenemos el mismo Dios. Y Yahweh ha dejado claro que es de la victoria sin tener que pelear. Ahora, hermanos, eso nos ayuda mucho en los narrativos. Porque de nuevo, uno de los problemas de este tipo de narrativos es que uno tiene la mente en el campeón, ¿no? Pero no está viendo atrás de la historia. Esta es una historia y esto es una guerra teológica. Este es Dios mostrando qué puede hacer con su ungido. Este es Jehová diciendo qué puede hacer con su pueblo. Y no es la primera vez. Ya le demostró a su pueblo que ni siquiera necesitan pelear ellos. Él puede pelear por ellos. Hermanos, ¿qué sí tenemos? El Dios de David. ¿Qué sí tenemos? El Dios de David. Segunda cosa, no el asunto de los escogidos. El Espíritu de Jehová nos deja ver el Antiguo Testamento que era muy restringido en su manifestación a personas en liderazgo, ¿sí o no? A personas de nuevo, de esos sacerdotes. No venía cualquiera. Lo que es muy diferente de nosotros. Porque Dios ha prometido que su Espíritu viene a cada creyente. Eso es algo que no podían ambicionar los israelitas. La presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y eso es algo que sí tenemos, hermanos. Pues sí, cuando se iba a ir nuestro Salvador Cristo, dijo, no lo voy a dejar solo. El Espíritu Santo va a venir a ayudar. Exactamente. Ahora, hermanos, nosotros en esta cultura y en esta dispensación estamos tan acostumbrados a hablar del Espíritu Santo y hablar pero no estamos pensando el gran privilegio que tenemos de Dios y su Espíritu morando sobre nosotros. Ahora, hermanos, hay que pensar seriamente en las aplicaciones y la responsabilidad de las aplicaciones. Porque aquí, hermanos, aquí David ganó, pero en otras veces no van a ganar. En otras veces no van a ganar. Y el problema de pensar, hermanos, cuando muchas veces de nuevo podemos decepcionar a los creyentes de que Dios siempre va a estar contigo y con Dios siempre vas a ganar. No es cierto. No todas las historias terminan así. Y debemos tener cuidado con las aplicaciones. ¿Se acuerdan? Ahora, último detalle, el del bronce. Perdón que ya me tardé. Cuando Saúl enfrenta al rey amonita llamado, ¿se acuerda? Con el rey amonita. Cuando David, ¿se acuerda que el rey amonita le dijo a los judíos, quítate un ojo y no vas a tener broncas conmigo? ¿Se acuerda que les dijo a los de Jabes de Galaad, quítense un ojo? ¿Se acuerda cómo se llamaba ese? Se llamaba el rey Naas. Naas significa serpiente. Serpiente. La palabra en hebreo para bronce es muy parecida a la palabra Naas, que es Neusa.
¿Se acuerda la serpiente de bronce que hicieron en Egipto? Que se llamaba Neutusán, algo así. Es porque viene de la palabra bronce. Hermanos, el editor de Primera de Samuel, hubo un autor, pero hubo un editor. Está tratando de conectar, hermanos, en una manera que, de nuevo, que nos cuesta a nosotros, que Goliat es el hijo de la serpiente y David es el hijo de la mujer. Y esto se va a ver más claro hasta que llegue al segundo libro de Samuel, en capítulo 7. Hermanos, nosotros pensamos que descubrimos el hilo negro y que nosotros, ¿verdad? Nosotros sí sabemos que esperamos al descendiente. No, hermanos. Los judíos que leían el Antiguo Testamento tenían la expectativa que iba a venir un hijo de la mujer que derrotaría a Satanás. Y no se ve tan claro, ¿verdad? No se ve tan claro como nosotros quisiéramos, pero los judíos tenían esa expectativa de un hijo de la mujer que vencería. Entonces, este énfasis del editor, con que una vez nos hubiera dicho todo de bronce y ya, ¿sí o no? Con una vez, pues me interesa, pero dice, esto es de bronce, esto es de bronce, este es de bronce y este es de bronce. Ahora, ¿se acuerda de los filisteos? Vimos cuando el video de los filisteos, ¿cuál era uno de las deidades de los filisteos? ¿Se acuerda Dagón? ¿Qué forma tiene Dagón? Es un pescado. Es un pescado. Pero en las formas más antiguas se veía como una serpiente. Se veía como una serpiente. Entonces, el editor, hermanos, de esta historia está escribiendo la historia y está conectándola con el Antiguo Testamento. Está conectándola con los libros anteriores. Entonces, hermanos, eso pone de nuevo en mucha expectativa. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es David? ¿Quién realmente es David? Y uno pensaría, ¿y este chamaco qué? Pero cuando uno llega más adelante, uno se va a dar cuenta, de su familia va a venir el Cristo. Dios, hermanos, le hizo una promesa, no a todos los reyes, a la casa de David. A la casa de David, el descendiente de David. Hermano, David era gran nieto de Dios. ¿sí? Ok. Bien, hermanos, oramos y terminamos. Señor, gracias te damos. Esta de nuevo es una de las historias más famosas que existen, pero donde, Señor, nuestros ojos se mueven muy fácil de ver al héroe humano y no pensar en el héroe divino. Que tú, Señor, has ganado la victoria sobre la muerte y el pecado. Yo estaba leyendo y preparando para esta, y yo estaba pensando mucho en el Evangelio de Marcos. Porque cuando vino Cristo, ellos querían ver a un campeón, así como David, liderar el ejército judío contra la opresión romana. Y ver a su rabí atado y avergonzado y muriendo en una cruz, no era nada que cumplía la expectativa. David ganó y Cristo fue derrotado en una apariencia humana. Pero no sabemos que su muerte trajo la victoria más grande que la humanidad ha visto. Señor, gracias en verdad. Gracias por estas historias que nos recuerdan que tú eres el Dios que gobierna y que tú eres el Dios que vence y tú eres el Dios que cumple su palabra y que aunque tu pueblo no lo merece,
aunque el rey no lo merecía, tú, Señor, siempre has librado y has vencido. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Solamente en ti. De nuevo, los israelitas no aspirarían a ser como David, pero querían y deberían confiar en el Dios de David. Ayúdanos, Señor, por favor, a confiar en el Dios que nos salva con espada, en el Dios que nos salva con jabalina, en el Dios que no le afecta la guerra, el tipo de cambio, el Dios que va a vencer de las maneras que a veces no pensamos. Ayúdanos a confiar en ti, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos.